Yo les invito a partir de ahora a un viaje iniciático. Saben que el viaje iniciático es el de los héroes, y toda persona, según la antigüedad, puede ser un héroe, que acudiendo al espejo del enigmático, del misterio, adopta de alguna forma la enseñanza, conoce cosas incognoscibles y se transforma. Ese viaje personal ocurría en ciertos lugares. Los más temidos, pero a la vez los más poderosos, los más capaces de variar la vida, eran las plutonías. Plutonía en homenaje al dios Plutón, uno de los más desconocidos, el señor de alguna forma de los avernos, de los infiernos, del inframundo, también conocido en la antigua Grecia como el Hades. Hades, en sus no muchas representaciones, tiene algo de enigmático, de siniestro, pero también de personaje que nos conduce para transformar nuestra vida. Qué interesante. Cómo los antiguos peregrinaban a ciertos lugares, y vamos a acudir uno en España, para transformar su vida, para encontrarse con lo luminoso, lo inexplicable, lo inefable. Bueno, hagamos un mapa, y además vamos a hacerlo en sintonía, Carmen, con las noticias. Porque ha habido un titular muy sorprendente, arqueológico, pero también misterioso, que habla de Turquía, descubiertas las puertas del infierno. Parece que es una plutonía, la de este lugar, muy potente, muy interesante. Y el descubrimiento se debe a Francesco D'Andria, que es un arqueólogo que junto con su equipo pues estaban haciendo excavaciones en la zona y descubrieron que Pamukkale, ahí las tenemos, unas famosas piscinas que hay, son casi un santuario porque la gente va allí a bañarse y dicen que esas aguas tienen propiedades curativas. Esas piscinas no son tales, la naturaleza las ha hecho así después de unos terribles terremotos y se han ido formando. Y el agua parecía que provenía de algún sitio, pero no sabían muy bien de dónde. Entonces hicieron pues el recorrido contrario, ver desde dónde estaba estancada el agua, que son estas piscinas, a ver de dónde provenía, y descubrieron entonces la ciudad de Hierápolis y la puerta del infierno, la puerta de Plutón, como así la llamaban también los antiguos. Esa puerta, empezaron las excavaciones, ahí tenemos las imágenes, y encontraron un templo que todavía tiene algunas escaleras, tiene también unas columnas jónicas, y encontraron una inscripción que se refería a los dioses del inframundo, a Plutón y a Perséfone. Incluso una especie de piscina donde vienen a ocurrir cosas hoy imposibles de averiguar, ¿no? Exactamente, esa piscina que se ha reconstruido ahora tal y como debía ser en 3D, vemos una especie de templo donde los sacerdotes hacían los rituales, y en esa piscina se utilizaba mucho para las ensoñaciones. Creían que cuando se introducían en esas aguas podían tener contacto con los espíritus del más allá, incluso también con los dioses del inframundo. Vemos también que sale de una pequeña puerta una especie de vapor, de humo. Bueno, pues esa sería la puerta al infierno. Esa sería la que han hallado ahora. ¿Y por qué se dieron cuenta que era ella? Porque cuando estaban realizando las excavaciones, los propios arqueólogos decían, bueno, entran los animales y no salen, se mueren directamente, y comprobaron que había un gas de dióxido de carbono que salía de allí, y por eso los pequeños pajarillos y todo aquel animal que entraba pues moría casi al segundo. Es curioso porque en esas brumas tóxicas en ocasiones se producía el encuentro con el inframundo. La cuestión racional nos indica evidentemente, o nos hace ver, que tenía que ser pues una cuestión casi de estado alterado de la conciencia, provocado precisamente por esas emanaciones. Pero había algo más, había romería, había algunas que duraron siglos. Esta de Pamukkale hasta el siglo VI después de Cristo, que es como una eternidad desde su puesta en marcha, siguió funcionando. Y en cierto momento estos lugares se abandonaron porque dejó de habitar en ellos el poder, o la creencia de que los dioses venían a verlos, que podía producirse ese encuentro, además con dioses, como verán, bastante siniestros en ocasiones. Era un lugar mágico, Iker, porque había verdaderas romerías, tanto de griegos como de romanos, que acudían allí ante un espectáculo que ellos no se podían creer. Tenían que ser los dioses los que hacían esas cosas, porque no podía ser humano. Los sacerdotes se colocaban junto a esta boca del infierno y con toros hacían que se introdujeran por la oquedad, e inmediatamente empezaban a orar a los dioses, y estos dioses se encargaban de matarlos. Era un sacrificio para ellos. Pero también a todos los peregrinos que iban y que se ponían alrededor les daban un pajarillo, un gorrioncillo, y ellos mismos podían hacer la prueba. Fijaos el poder que tienen estos dioses del inframundo, vosotros mismos los podéis comprobar. Y así metían el gorrión y este perecía. Había muchos lugares con estas emanaciones, pero solo unos pocos en el mundo, y esta es la cuestión, eran considerados
puertas del infierno, accesos al Hades. Es decir, había miles ya conocidos por el propio Estrabón y otros primeros historiadores de toda nuestra era, lugares concretos donde esto pasaba, pero solo, repito, algunos eran considerados como templos del más allá. Eso de Iker, perdona, también les servía a los sacerdotes para hacer ver el poder que tenían los dioses, y si se comportaban mal, si hacían malas acciones, lo que les iba a ocurrir, iban a acabar en el infierno ardiendo y muriendo, tal y como lo habían hecho esos pequeños pajarillos. Viajando a Italia, no muy lejos de Turquía de alguna forma, nos encontramos con estas laderas abrasadas del Vesubio. Hay una zona que es como un desierto quemado de alguna forma, que se llama la Solfatara, y eso acaba en los Campos Flegreos. Estos Campos Flegreos tienen una serie de cuevas, y hace no mucho tiempo también un equipo de arqueólogos italiano descubrió otra puerta del infierno, o dio origen arqueológico a un viejísimo mito. Una especie de construcción con ventanucos exactos para que saliesen las emanaciones y un acceso directo a este mundo de vapores fétidos y vapores tóxicos, donde además había una laguna interior que los arqueólogos no dudaron en asimilar con la laguna Estigia, el lugar que separaba las orillas de la vida y de la muerte. Se sabe que desde tiempo inmemorial allí se escenificaron ritos que, de verdad, pongámonos, como siempre digo, en la mentalidad de aquella época. Uno es un iniciado que baja las escalinatas de piedra solo en la oscuridad, quizá con una pequeña llama de candil, y se encuentra en la laguna Estigia y a una mujer con ciertos cánticos, capaz de resonar con toda esa increíble catedral de piedra. Esa mujer la pintó Miguel Ángel en la Capella Sistina, es la Sibila de Cumas, la sacerdotisa, la vidente, la augur más célebre de la antigüedad. Dicen que vivió como casi Matusalén durante siglos, es la leyenda que la acompaña, que había encontrado un secreto de la juventud en esa gruta de la que nunca salía, y si uno se postraba ante ella podía contarle el futuro. Impresionante. Vean las construcciones, yo creo que son increíbles, pasadizos enteros construidos con perfección para, de alguna forma, el refugio bajo tierra. Recuerden el nombre, por favor, la Sibila de Cumas, a la mismísima sombra del gigante Vesubio, del volcán. Un lugar de vida y muerte, de infierno y cielo. ¿Se imaginan por estos pasillos, por estas avenidas bajo tierra, ir al encuentro de las ensoñaciones y visiones del infierno? Bueno, pues hay más. Como no, Grecia tampoco se salva, ¿no?, de las puertas del infierno. En Grecia, el cabo Ténaro, allí acudían los griegos porque creían que era otra boca del infierno. Incluso allí había construido un oráculo donde iban y contactaban con los seres difuntos, con los seres que ya no estaban allí. Esa boca del infierno también era el refugio de muchos criminales, porque sabían que las personas que los perseguían no iban a llegar nunca tan cerca, por temor a una de las bocas del infierno, con lo cual allí se hizo un verdadero pueblo de maleantes, porque se refugiaban precisamente ante el temor de los demás a acudir donde los demonios podían llevarte. Qué curioso. Es muy curioso porque debía de haber muchos rituales para contactar con el más allá. También es una zona en la Grecia más occidental, una zona donde después se construyeron templos. En la época bizantina ya se construyeron templos incluso encima de donde está el oráculo. Y en ese monte, justo en el monte en el que estaba también el Hades, en el que muchos se asomaban y aseguraban ver los demonios. Era curioso porque quien se introducía en estas cuevas aseguraba que allí estaban las almas de los condenados y que ellos mismos los habían visto, con lo cual el temor crecía, el boca a boca se iba trasladando de unos a otros y la gente temía muchísimo. Era una zona como maldita durante muchos siglos. Qué interesante, una especie de gueto de maleantes aprovechándose también del temor al enclave. Terminamos porque ahora nos vamos a España y vamos a una plutonía española donde hoy, y sobre todo cada 8 de septiembre, las personas, ya con una mixtura enorme, ¿no?, de creencias y de acoplamientos de alguna forma de diferentes ideas sobre la vida, han ido conformando una romería que llega precisamente hasta este lugar en plena Costa de la Muerte para ver también ese otro lado y que ocurran prodigios. Va a ser muy interesante, es la gran plutonía española, aunque hay más, pero hay una escena, una imagen como muy gráfica, y nos vamos a un mundo del Islam donde también hay puertas del infierno. A Turkmenistán.
así se llama, una localidad que se conoce como Darbaza, y allí hace unos 40 años un grupo de geólogos estaba buscando gas. Entonces hicieron diversas prospecciones. En una de esas prospecciones, ahí tenemos la que de verdad parece que las que esta llamas... sí que es la puerta del infierno clásica de Pedro Botero, ¿no? Y son llamas eternas. Y te contaré por qué. Porque desde hace 40 años permanece así. Estos geólogos, al hacer una de las prospecciones, vieron que había gas y que podía ser un gas maligno, un gas que podía matar, con lo cual decidieron, bueno, lo prendemos y así cuando se gaste el gas, pues ya se queda como una oquedad y no hay peligro para nadie. Pero ese gas no se ha gastado. La puerta del infierno sigue abierta desde hace 40 años y está permanentemente en llamas. Nadie ha conseguido apagarla. Con lo cual es una verdadera puerta del infierno abierta ahora y que se puede ver a todos los que se acercan hasta allí. Madre mía, y además la filmación, muchos valientes se acercan hasta este lugar, nos muestra una boca del infierno, más que nada, perpetua. ¿Qué ocurre? Que aquí no hay una historia realmente, sino que la historia viene por añadidura. Desde hace 40 años se cuentan mitos, historias, apariciones, terrores de una cuestión puramente física y geológica. Aquí tendríamos una boca del infierno geológica, las otras son puertas del infierno con toda una historia detrás, ¿no? Con todo un mito detrás. Pero impresiona, impresiona. Quien ha sido valiente y se ha acercado hasta allí asegura que se pueden oír los gritos de los que se están quemando dentro. Bueno, pues después de este maravilloso viaje en busca de ciertas plutonías, hay más, pero pocas con la imagen, ¿no?, tan gráfica como esta, vamos a ir a España y vamos a ir al fin del mundo, vamos a ir a donde el mundo terminaba, vamos a ir a la tierra de los muertos. En Galicia lo tienen muy claro y hay dichos concretos para esta romería, donde aún se cree, por ejemplo, en el animismo. Las personas creen hoy en nuestro país, en esta zona concreta, que por ejemplo las lagartijas, lo vamos a escuchar de una forma muy gráfica, o algunos pequeños insectos son ánimas reencarnadas que están cumpliendo su ciclo kármico. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues es una plutonía española, un lugar de encuentro con lo sagrado y con el inframundo. Y los muertos, como lo oyen, tienen una parte activa de este proceso. Sé que es alucinante, que en Galicia no sorprenderá, pero en el resto de España estoy seguro que sí. Viajemos a esa España mágica. Nos espera la romería hacia el más allá. É que a San Andrés, o que non ven de vivo unha vez, ten que vir de morto tres. Si venías en romería por un difunto, había que llamarlo en el cementerio, ir a buscarlo al cementerio, llamarlo, vamos de romería a San Andrés. Para acompañarles hasta allí, se le deja al difunto un hueco en el automóvil o incluso se le compra un billete de autocar para que pueda acudir en el mismo autocar que los familiares hasta el santuario. Entonces, ¿dónde paraban? También decían, ven que vamos a parar aquí. Le ponían el plato de comida como si estuviera vivo. Flanqueado por los mayores acantilados de Europa, en uno de los rincones más recónditos de Galicia, se encuentra el santuario de San Andrés de Teixido, uno de los últimos lugares de España donde se practican ritos milenarios, tan mezclados con la herencia cristiana que solo unos pocos especialistas pueden tener un atisbo de sus extraños orígenes. Son puntos de destinos de una peregrinación antiquísima que ni hoy sabemos colocar en el tiempo. Fundamentalmente está relacionado con la Vía Láctea y con la peregrinación y con la marcha de las almas al más allá. Que Andrés llega a esta zona, indicado por Dios, le dice que tiene que morar allí, que tiene que morar en San Andrés de Teixido. Y entonces Andrés se asusta. Y dice, bueno, ¿qué lugar más inhóspito, en el último rincón del mundo, porque realmente en aquel momento, en la concepción del mundo, era lo último, era el Finisterre realmente, ¿no? Y entonces Dios le dice, no te preocupes, Andrés, porque te van a venir a ver mucha gente y el que no venga de vivo vendrá de muerto. En algunos casos, lo que el difunto llega a hacer es acudir a casa de los familiares y tocarles a la puerta para pedirles que le lleven en romería a ver al santo. Incluso les explica el procedimiento que tienen que seguir
para hacer llegar su alma a los pies de San Andrés. Eso es lo que dicen que ocurrió en los años 40 en el barrio de Agoleta, en la ciudad gallega de Foz. El cabeza de una familia numerosa que trabajaba en Santander, repentinamente, murió lejos de su casa. A partir de ahí, observan una misteriosa mano que golpeaba los cristales de la casa, de las ventanas. Y así, unas veces sí, otras veces no, esporádicamente, hasta que se ponen de acuerdo a ver si localizan quién es el golfo, que después de estar en una familia con tanto dolor les va a tocar la puñeta, y deciden de vigilar unos fuera y otros dentro. ¿Y qué ocurre? Que los que están dentro ven la mano golpeando la ventana, pero los que están fuera no ven a nadie, ni mano ni a nadie. La más pequeña de la casa, un día enferma de gripe, pasa la noche ya sola en la habitación y al día siguiente le cuenta a su madre que vino papá, se sentó en la cama conmigo y estuvo charlando mucho tiempo. La madre le dice, es imposible, tu padre ha muerto, ya hace días que murió, tu padre ha muerto. Sí, mamá, me contó esto. Entonces la madre dice, ya sé lo que tengo que hacer. Y se fue al santuario de San Andrés de Teixido, hizo los pertinentes rezos que a ella le pareció, y todo eso desapareció de su vida. El método para que las almas lleguen al santuario consiste en que la familia acuda al cementerio y una vez delante del nicho de la tumba del familiar fallecido, lo que se hace es invocar ese alma para que les acompañe hasta el santuario. Los difuntos son llevados hasta allí de forma simbólica por sus familiares a través de pequeños objetos, como piedras o pequeños animales. Estamos ante uno de los más importantes milladoiros que se sitúan en el contorno del santuario de San Andrés de Teixido. Como se puede observar, se trata de un montículo con miles y miles de piedras que los romeros que hasta el santuario se acercan, sobre todo en el día de la romería a San Andrés, van depositando a lo largo del tiempo, ¿no? Dice la leyenda que si ves una salamandra, un sapo, un lagarto, cualquier insecto que va hacia el santuario, no lo mates, que es un alma en pena que va a pedir clemencia. Yo creo eso, porque un día estaba una lagartija subiendo por aquí, por las escaleras, y no podía subir. Y yo me recordé, dije yo, esta es una alma en pecado. Porque como oí siempre eso, yo creo en eso. Aparte de patrón de los muertos, el santo de Teixido también tiene fama de obrar milagros en favor de los enfermos y desesperados, tal y como pudo comprobar el equipo de Cuarto Milenio en plena romería. Una persona que tenía ceja ofreció-se a San Andrés, salió de la iglesia y veo la vista. Porque me salvó de la vida. ¿Le salvó la vida? Sí, en Suiza. Y los compañeros quedaron muertos en el canal y yo quedé tapado de aquí. Un chico, pasaron por aquí con un ataúd entre 4 chicos. Uno de ellos estuvo en coma de un accidente de moto. Estuvo no sé cuántos años en coma. Y le ofrecieron al santo que si no moría, que le traían el ataúd. Y se lo trajeron. O que máis me motivou foi un señor que chorou na iglesia, estaba chorando, e iso sí que estaba eu. Que lle dixo, o que lle pasa? Eu pensei que lle pasaría algo, non? Porque hai un señor chorando na iglesia, e foi que levaba ca mau cerrado, co puño levaba disque 10 anos, chegou á iglesia, encendeu a vela e abriu-se a man. A día de hoy, incluso en el santuario, podemos ver colgado de una de las paredes, dentro del templo, un pequeño ataúd blanco de un bebé, que la verdad que impresiona muchísimo el verlo allí, y corresponde a un niño, exactamente, que en su día se salvó de una grave enfermedad, y sus padres, en agradecimiento al santo, lo que hicieron fue llevar el ataúd, dejarlo allí en agradecimiento a San Andrés, y el templo decidió colocarlo para que, de algún modo,
se recuerde, ¿no?, esta vieja tradición de los ataúdes, que a día de hoy no se hace, pero que en su día tuvo mucha importancia en el templo. Es San Andrés de Teixido, el lugar donde los peregrinos siguen bebiendo de la fuente milagrosa y dejan sus ofrendas en los mismos altares en los que sus antepasados, hace miles de años, rendían tributo a dioses ya olvidados y que, a pesar de todo, continúan escuchando sus plegarias. Es la romería hacia el más allá, San Andrés de Teixido. Bueno, es un libro que ha sido referenciado aquí en muchas ocasiones, pero es el libro que empezó a contar la historia mágica de España, y yo sé que mucha gente joven no lo conoce. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura y es una aventura de absoluto misterio. El autor, Fernando Sánchez Dragó. Fernando, bienvenido. Hola, buenas noches, Iker. Yo sé que tú, cuando hiciste la investigación, tu viaje iniciático también a San Andrés, te percataste de cosas curiosas sobre el miedo todavía que subyacía en las personas a esos difuntos que vuelven. En elementos muy gráficos lo viviste eso, ¿no? Bueno, es miedo y al mismo tiempo es respeto. El gallego está con los muertos continuamente. Tú fíjate que hay... ¿Por qué? ¿Por qué el gallego está con los muertos? Pues porque en Galicia terminaba el mundo conocido en la antigüedad clásica. Empezaba el océano de tinieblas. Estaba el Hades, estaba la tierra de los muertos. Por la noche no había donde quedarse en San Andrés. ¿Por qué? Bueno, tampoco en San Vicente, tampoco en el Cabo Portugués, porque en los promontorios sagrados de noche vienen los dioses tónicos, es decir, los dioses de ultratumba. Entonces la gente tiene miedo de los dioses de ultratumba y se va. De hecho, yo no sé ahora, cuando yo fui a San Andrés de Teixido, y te estoy hablando de 1973, 74, 75, que es cuando yo me documenté para escribir este libro, que sigue en las librerías y sigue en esta edición de Planeta que recoge los 4 volúmenes. Bueno, entonces no existía ninguna fonda en San Andrés de Teixido porque nadie pernoctaba allí. La gente iba durante el día, celebraba la romería y luego se largaba. La fecha del 8 de septiembre, que no tiene absolutamente nada que ver con el día de San Andrés, porque el día de San Andrés está en el mes de noviembre, es la fecha en la que se celebraban en Eleusis los misterios mayores. Es decir, en la antigua Grecia, en la Hélade, la gente acudía en tal fecha como es, a la misma de San Andrés de Teixido, a celebrar los misterios mayores, que consistían fundamentalmente en descender al Hades, en descender a la tierra de los muertos. Un día hablaremos de esos misterios tan nombrados, tan enigmáticos, con tantos secretos alrededor, los misterios de Eleusis. Quédense con el término, porque resulta que esta coincidencia no creemos que sea casual. Como tampoco es casual, Fernando, una vez más, que los astros, el sol en este caso, haga determinadas cosas o se combine todo para que surja ahí una especie de momento de esplendor, ¿no? Pero claro, Iker, ¿por qué la gente empieza a peregrinar mucho antes de Cristo? Porque la peregrinación jacobea, antes de ser jacobea, fue una peregrinación pagana. Iban al Ara Solis, al altar del sol, que estaba en otro de los lugares extremos del mundo occidental, que era el Finisterre, en la Costa de la Muerte. Hoy se sigue llamando esa costa la Costa de la Muerte. Entonces allí el peregrino que venía de lejanas tierras tenía que asistir a la muerte del sol, al ocaso, al momento en que el sol se hundía en el horizonte, pasaba la noche allí sumergido en las tinieblas, en la tierra de los muertos, en el Hades, y al día siguiente, cuando emergía el sol, todo volvía a la vida y él se había regenerado y se había convertido en un iniciado, en un hombre de conocimiento. Eso sucedía exactamente igual en San Andrés de Teixido y en el extremo sur de Portugal. Tú fíjate que incluso ahora, a pesar de que la ermita de San Andrés de Teixido no tiene ningún valor, pero conserva algunos elementos simbólicos de lo que fue la primitiva capilla pagana que sin duda hubo allí. Y por ejemplo, ahora, el día 8 de septiembre, el último rayo del sol, el momento en que el ocaso ya echa el telón, ese último rayo penetra en la iglesia, en la capilla de San Andrés de Teixido, y le da a la imagen de San Andrés que está allí, que evidentemente es una reconstrucción de un dios pagano. Pero es que si recorremos los alrededores de San Andrés de Teixido, hay 30 topónimos paganos. Y no solo eso, sino Teixido, ¿qué significa Teixido? Bueno, hay una etimología de conveniencia, hay allí muchos tejos, ¿no? Y podría venir de tejos, y eso es lo que cree la gente, ¿no? Que es un lugar de tejos. Pero Teigedo significa en griego lugar del Hades, lugar consagrado al Hades.
Muy cerca de San Andrés de Teixido hay un caserío que se llama Teisidelo. Teisidelo está prácticamente al pie de un promontorio que se llama Capelada, Capilla del Hades, evidentemente. De la Capelada baja un arroyo que se llama Arroyo Caronte. Caronte era el barquero que en las tradiciones griegas cruzaba la laguna Estigia conduciendo a los muertos al más allá. Y ese arroyo de Caronte se sumerge en una gruta marina que es la boca del infierno. O sea que más claro agua verdaderamente. Y no solo, sino que los peregrinos, no sé si lo siguen haciendo ahora, pero los romeros, no son peregrinos, son romeros, que iban a San Andrés de Teixido tenían que llevar unos bordones, unos bastones que estaban estaban entretejidos con ramas de tejo y varas de avellana, y con unas cintas, y de esas cintas colgaban los llamados San Andreses, que eran figuras hechas con pan, 16 figuras más una que ya no se hace, la que no se hace porque era muy complicada, reproducía el crismón, que es un mandala de todas las iglesias románicas o góticas que surcan el Camino de Santiago y toda la cristiandad, y las demás figuras que se hacen con pan, los San Andreses, muchas de ellas tienen que ver con esvásticas, con antiguos símbolos solares, con laberintos, etcétera. Es curioso, Fernando, que en el 2013, en pleno siglo XXI, en este siglo de la ultratecnología, lo hablábamos aquí hace poco, sobrevivan, ¿no?, la fuerza interna, porque hay peregrinaciones, ritos, mitos, algunos han muerto. Pero otros conservan una fuerza primigenia tremenda. Veíamos en el reportaje a personas convencidas de que lo sobrenatural les salvó la vida, premoniciones, apariciones, con una tremenda energía todavía, que no sabe, ¿no?, de ese mundo alrededor lleno de tecnología y de frialdad. ¿Por qué algunas de estas romerías y peregrinaciones hacia lo sobrenatural siguen teniendo esa vitalidad? Bueno, mire, yo, por ejemplo, cuando yo recorrí el Camino de Santiago para inscribir a la España Mágica, Garrones y Avidis, que fue en 1972-73, como te decía antes, el Camino de Santiago estaba prácticamente olvidado. Se estaba cayendo a pedazos, verdaderamente, ¿no? Había que ir poco menos que desbrozando los matorrales, estoy exagerando. Y luego, sin embargo, mira cómo ha revivido el Camino de Santiago. Por la versión mágica. Claro, son cosas que nunca mueren, son cosas que están ahí, es el genio de los sitios, son las llamadas plutonías. Ya hemos hablado de plutonías en tu programa. Las plutonías son lugares donde, por una parte, confluyen determinadas particularidades geográficas y geológicas, grutas, cráteres de volcanes, fosas marinas, pozos, y por otra parte se va acumulando allí por sedimentación la idea de que son lugares de acceso al más allá. Ten en cuenta que para el mundo antiguo existía el macrocosmos, una esfera que envolvía el cosmos, donde tú y yo, en fin, y todos los seres vivos nos movemos, y luego había otra esfera concéntrica que eran los ínferos, la tierra de los muertos. Todos los héroes iniciáticos del mundo antiguo, y no solo del mundo antiguo, todos ellos bajan a la tierra de los muertos. Hablando de plutonías, que además yo tengo que decir que tú eres el que a mí me hace saber del término, o refrescarme el término, se ha publicado, como hemos visto, y nos lo contaba antes Carmen, a nivel de noticias, es curioso, ¿no?, las puertas del infierno, las puertas del Hades descubiertas en Pamukkale, Turquía. Bueno, serie de ritos. La famosa Sibila de Cumas, y su entrada al inframundo, de acuerdo. Pero yo creo que Fernando tiene aquí unas cuantas plutonías, por lo menos para soltar ahí a vuela pluma en las ondas, que nos van a sorprender. Por ejemplo, Benarés, y una que no me resisto de que comentemos, aunque sea brevemente, Fernando, el Monte Calvario sería una plutonía. Vamos a ver, ¿qué hace Jesús en el Calvario? Muere, baja a la tierra de los muertos en el Gólgota y al tercer día vuelve a resucitar. Nos están contando exactamente el mismo La misma mito. historia. Todo héroe en su camino iniciático tiene que descender a ese lugar, reino de los muertos, para comprender la verdad de alguna forma y salir potenciado. Bueno, es que después de Ulises, después de Eneas, después de Cristo va a llegar Dante. Dante hace lo mismo, Dante se pierde en una selva oscura, y dentro, en medio de la selva oscura, se encuentra con lo que se llama en la Divina Comedia un loco basso, un lugar bajo, una plutonía, una entrada a los ínferos. Y por allí, conducido por Virgilio, va a visitar también la tierra de los muertos, otro héroe iniciático. Fernando, hablando de la muerte, del viaje, hablábamos antes con Ramiro Calle de su libro En el límite, y es muy curioso dos cosas. Una, que nos ha descrito lo que en ciertas culturas orientales llaman el bardo, esa interfase, lo que estábamos contando. Claro. En el fondo, ese descenso al mundo de los muertos, donde ve todo tipo, decía Ramiro allá arriba, de fantasmagorías, de angustias inconcebibles para el alma humana, de pelea interna tremenda, pero de ahí sale Ramiro potenciado, iluminado de alguna forma, con una conciencia mucho más clara. Ha estado en el inframundo. Es curioso porque en su experiencia, y yo quiero preguntártelo, es que te menciona también en cierto momento. En ese libro en el que Ramiro cuenta esa experiencia. Pero tú no estabas allí. No, él soñó conmigo y soñó que me pedía que lo condujera a Benarés.
para morir allí donde todos los indios, los que mueren en Benarés, ya no se reencarnan. ¿Que es otra plutonía? Se quedan en el Benarés. Hombre, es la gran plutonía del Cuéntanos. mundo oriental. Bueno, en Benarés, es decir, si tú vas a Benarés a morir, ya todos tus pecados te son perdonados, tu deuda kármica desaparece y ya no te reencarnas. Entonces, Ramiro, que ha dedicado su vida entera a recorrer la India, a escribir sobre la India, a hablar de la India, a introducir en España la meditación, el yoga, el tantra, todas estas cosas, sueña con que yo, que también he dedicado gran parte de mi vida a eso, me convierte en un dios psicopompo. Eres tú bondadoso como es Ramiro y amigo mío, me convierte nada menos que en un dios psicopompo. Yo lo llevo a Benarés. Es interesantísimo ese sueño, ¿no? Y que le lleves es el sueño de Ramiro Calle en el límite, es curiosísimo. ¿Qué ocurre ahí, no? Los sueños que son, en el fondo sería un debate muy largo, pero que le lleves son esas escaleras que son muy célebres y que hemos visto en muchos documentales. Escalinatas. Exacto. Y nadie... La Manikarnika Ghat. Sí me gustaría que nos contases, aunque sea casi en titulares, Fernando, porque podríamos hablar mucho más, pero hemos visto, como digo, en muchos reportajes, las imágenes más escabrosas o más de eso. Pero eso también, como todo lo que estamos comentando, tiene una simbología y es otra plutonía que nos puede sorprender, ¿no? Mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo llegué a Benarés en marzo de 1967. Y llegué a la India convertido, yo era el típico intelectualillo occidental, gafotas, positivista, pragmático, racionalista, etcétera, un pardillo. Y llegué a Benarés. Llegué a Benarés a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en Benarés no pasa nada. Es una ciudad muerta, ¿no? Porque Benarés es efervescente, pero las orillas del río, a partir de las 10 de la mañana, están muertas. Entonces, bueno, recorrí un poco las cosas que hay que ver en Benarés y el chico que me llevaba en un rickshaw me dijo, no, pero a Benarés hay que bajar cuando sale el sol, siempre el símbolo heliolátrico, siempre el símbolo del sol, hay que bajar a las 5 de la mañana. Y me hice de tripas corazón, me levanté a las 4 de la mañana, Caterina se quedó durmiendo, estaba cansada y me adentré en la oscuridad de la noche. Eso está contado en este libro y está contado en muchos de mis libros porque es quizá el momento más importante de mi vida, el momento de mi iluminación. Me adentré, empecé a caminar, el Dak Bungalow estaba aproximadamente a 5 kilómetros de las riberas del Ganges. Y empecé poco a poco a caminar, al principio solitario, y empezó a unirse en mí ese río de peregrinos, la India entera. Gentes que afluían por todas las bocacalles y llevado verdaderamente en volandas, en una especie de procesión donde se mezclaba una princesa con un leproso, por así decir. Todo lo hermoso y todo lo horroroso se mezclaba allí. Llevado en volandas, llegué al río. Me senté allí, en una escalinata, en un peldaño de estas escalinatas, y esperé a que saliera el sol. Y a partir de ahí, Iker, lo que sucedió no lo puedo contar porque es inefable. Sencillamente caí en un estado de trance, caí en un estado de conciencia, vi cosas asombrosas y volví a recoger a Caterina 2 horas o 3 horas después al Dak Bungalow convertido en la persona que está hablando contigo en estos momentos y que tiene muy poco que ver con la persona que bajó al Ganges aquella mañana. Entiendo perfectamente, Fernando. Sufrí una transformación total. Es decir, lo mismo que le pasaba al peregrino jacobeo o al gallego en San Andrés de Teixido. Bajé a la tierra de los muertos porque allí está la gran plutonía del hinduismo y emergí convertido en un hombre nuevo. Bueno, pues este torrente de conocimiento, simbología y magia, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, Fernando Sánchez Dragó, muchísimas gracias, seguiremos viajando, amigo. Hasta la próxima. Gracias. A ti. En fin, hemos aprendido algo de esa plutonía española, San Andrés de Teixido, y hemos recorrido el mundo en busca de esas puertas del Hades. Sobre todo no hay que verlo como un aspecto excesivamente tenebroso, que también lo tiene, sino de posibilidad de transformación, de iluminación, de contacto con lo más hondo del alma humana.